Perfecto. Buenas tardes a todos. En esta primera parte también corresponde, por supuesto, les voy a entregar lo que es la predicación del Evangelio y como asamblea estamos contentos que se hayan podido conectar, por supuesto, a toda esta reunión y si recibieron, por supuesto, una preciosa invitación que tal vez los invitó un amigo o un compañero de trabajo o un familiar. Y si no han creído en Cristo como su Salvador, les puedo decir que este mensaje es para ustedes. Así que les voy a invitar a leer en Lucas, capítulo 23, desde los versículos 33 al 46. El tema de esta primera parte es bastante similar a lo que acabamos de escuchar en el coro. Todo lo debemos a Él. Bien, este es un pasaje que relata la crucifixión de nuestro Señor. Bien, así que en Lucas, capítulo 23, desde los versículos 33 al 46. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y espero que la bendiga en sus corazones y entiendan el mensaje del Evangelio, entiendan la urgencia y la seriedad de este mensaje, del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo, de su persona, y conozcan al que los quiere salvar. A lo largo de la Biblia podemos aprender de él, pero en esta tarde me gustaría enfocarme en sus reacciones, en su forma de ser, en sus palabras, que se dan en un ámbito en particular. Me refiero a cuando él estaba siendo crucificado, cuando estuvo en la cruz y cuando entregó su vida. Sí, esta media hora quiero usarla para hablar de Cristo, no enfocarnos en nosotros, sino que verlo a Él y puedan encontrar la salvación que necesitan. Para esto vamos a ver tres aspectos que el Señor Jesús muestra en el Calvario. En primer lugar, veremos la compasión de Cristo en el versículo 34. En segundo lugar, veremos el sacrificio de Cristo en los versículos 44 y 45. Y en tercer lugar, veremos la victoria de Cristo en el versículo 46. 3 puntos: la compasión de Cristo, el sacrificio de Cristo y la victoria de Cristo. Así que vamos con nuestro primer punto, que es la compasión de Cristo. Versículo 34. En los primeros versículos se nos menciona el contexto de lo que va a ocurrir. Jesús de Nazaret viene cargando su cruz, atravesando la ciudad, mientras su pueblo lo escupe, le grita blasfemias, se ríen de su sufrimiento.
salió por la mañana desde el pretorio camino al Calvario, y en el versículo 33 nos muestra de una forma muy simple, carente de detalles, el proceso de crucifixión. Allí el hijo del carpintero está soportando los primeros dolores del proceso de la crucifixión, donde los soldados romanos clavan sus manos y pies al madero, y debemos pensar que también estaba gravemente cansado, estaba agotado después del látigo romano, e incluso después de haber soportado las burlas de Caifás, la cobardía de Pilato, el desprecio de Herodes y de los guardias pretorianos durante toda la mañana. Pero aún así, ni el cansancio, el dolor, la vergüenza impidieron que continuara en oración y en comunión con su Dios. El Hijo del Hombre guardaba silencio ante los hombres, pero fíjense que jamás lo guardó con su Dios. En esta escena se cumplen muchas profecías, sobre todo lo que se decía de él, por ejemplo, que como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. No gastó palabras en defenderse, pero sí las utilizó perseverando en oración mientras los clavos atravesaban sus nervios, haciendo que su cuerpo sufriera cada vez más con cada golpe del martillo, porque la cruz, estimado, fue diseñada por los hombres para hacer sufrir y desgarrar el espíritu. Y en esta circunstancia dolorosa, teniendo el contacto estrecho con el ser más poderoso del universo, la oración del versículo 34 nos muestra primero que él se aferra firmemente a su condición de hijo, y la oración comienza diciendo, Padre. Por algo enseñó a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro. Aquí hay confianza por parte de Cristo con su Padre, mostrando su relación con Dios, una relación estrecha y única. Y en este ambiente de comunión, su oración nos muestra lo que hay en lo más profundo de su corazón, lo más profundo del corazón de aquel que les quiere salvar, que en la peor de las circunstancias no pide algo para sí mismo. De hecho, en segundo lugar, nos dice el versículo 34, perdónalos porque no saben lo que hacen. La petición es enteramente para otros. Y aunque hay una alusión a lo que le estaban haciendo en ese momento, es perfectamente aplicable para todos sus enemigos. Y podemos observar que no dice, Padre, yo los perdono, ya que eso se da por sentado. A pesar de todo el daño que le estaban haciendo, en su mente está el insulto que le están lanzando al Padre por lo que le estaban haciendo al Hijo. Y no está pensando en sí mismo, porque la oración, Padre, perdónalos, es completamente desinteresada. Lo que quiero mostrarles en esta tarde es que el Señor Jesús comenzó su oración pidiendo por otros. ¿No se dan cuenta del tremendo corazón que aquí se muestra? Una compasión inimaginable y única, llena de amor y misericordia por sus enemigos. Absolutamente nadie podría ser como Él, que en los mismos dolores de la muerte ofrece una oración de intercesión por otros. Pero hay un detalle que vuelve único este momento. Esta oración no la hizo fría y calculadoramente en el calor de su cama o aquí sentado en su escritorio. No. Recuerden que estamos en el Calvario. Y aquí el Salvador no ora por enemigos que le hicieron daño años antes o enemigos pasados, sino que esta oración era por quienes estaban torturándolo allí en ese momento, por sus peores y más crueles enemigos. Oraba con sus manos y pies desgarrados, con las gotas de sangre cayendo sobre su frente. Y a pesar de la imagen cruda y sangrienta de la crucifixión, de su boca sale esta oración llena de compasión, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora que tienen este panorama, podemos estar de acuerdo en una cosa, y es que estos hombres que lo estaban torturando no se merecían nuestra oración.
los sacerdotes que indignamente conspiraron para dar muerte al Salvador, no se merecían esta compasión. El pueblo que lo traicionó, gritándole, crucifícale, crucifícale, olvidando todo lo que el Señor Jesús hizo por ellos, y prefirieron a Barrabás, no se merecían esta compasión. ¿Y tú? Que tal vez llevas años ignorando el mensaje de la cruz, haciendo tu vida lejos de Dios, viviendo en pecado, creyendo que con obras vas a salvarte. No te mereces esta compasión. Nadie en este mundo, incluyéndome a mí, nadie merece la compasión del Hijo de Dios. Al contrario, somos culpables y merecemos que se nos haga justicia. Pero Él es distinto. Él es distinto. Él vino al mundo para salvarnos, no porque lo mereciéramos. Él vino porque tuvo compasión y su corazón, lleno de amor, estuvo dispuesto a sufrir en esa cruz para salvarnos. Y este versículo nos muestra su preciosa forma de ser. Y hoy tiene compasión. Por eso estamos aquí. Por eso les podemos entregar el mensaje de salvación. Y les invito que vayamos a nuestro segundo punto y conozcamos un poco más del que les quiere salvar. Por lo tanto, veamos el sacrificio de Cristo en los versículos 44 y 45. En estos momentos de la cruz han pasado horas en las que estuvo crucificado, soportando la burla y la vergüenza de estar desnudo frente a sus enemigos. Los sacerdotes lo miran y lo desprecian. Los soldados repartieron sus ropas sin tener la decencia de esperar que la persona falleciera para repartir sus cosas. El panorama que se ve es terrible, pero algo ocurre. Son las 12 del día, donde el sol está en su punto más alto, donde las personas están más activas, allí en sus trabajos o mirando lo que ocurre en el Calvario. Debemos recordar que la ciudad está llena de gente, son días de festividad, y los judíos sí que guardaban esos días, pero de un momento a otro, nos dice el pasaje, hubo tinieblas sobre la tierra, oscuridad absoluta. Esto no pasa todos los días. Y las personas lo único que pueden hacer es esperar, porque no se ve nada, ni en el Calvario, ni en la ciudad, ni en los montes, ni en los valles, nada. Está todo en completa oscuridad. Y gracias a Dios por esa oscuridad. Porque no era correcto que los burladores vieran el cuerpo destrozado a nuestro Señor mientras la ira de Dios caía sobre él por causa de nuestros pecados. No eran dignos de ver como nuestro Señor, como nuestro Dios quebrantaba a su Hijo, haciéndolo pecado por nosotros. Lo que estaba ocurriendo allí en esa cruz cambiará la historia y la vida de millones de personas, porque en aquella cruz se albergan los pecados y fallas de millones de pecadores, pero sobre todo, tus pecados y tus fallas. Sí, te hablo a ti. Allí Cristo está cargando con la vergüenza de tus pecados más profundos, que ni la más negra oscuridad serían capaces de ocultar del Dios omnisciente. Porque si no fuera por Cristo, serías pulverizado por la justicia de Dios, porque ante sus ojos santos y puros, tu pecado, mi pecado, es asquerosamente aberrante. Pero Él, por amor a ti, viéndote completamente indefenso e incapaz de limpiar tus pecados, ¿qué es lo que hace? Los toma con toda la compasión y amor que tiene. Los toma y los lleva por ti, recibiendo el castigo que tú te mereces
en esa cruz, que yo me merezco en esa cruz. Tú que me escuchas en esta tarde, Cristo te sustituyó en esa cruz, porque frente a la justicia de Dios eres culpable y mereces el castigo eterno por tus pecados. Pero para que no lo sufras, Jesús de Nazaret lo sufre por ti en esas 3 horas de tinieblas. Dios se manifestó en carne de una forma perfecta y habitó en este mundo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en ese cuerpo de hombre realiza un sacrificio perfecto, sufriendo lo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados. Pero luego nos dice el pasaje, y ocurre un tremendo milagro, que evidencia una realidad espiritual gracias a esta obra. ¿Qué es lo que ocurre? El velo del templo se raja por la mitad. En otros evangelios nos dan otros detalles, que se raja de arriba a abajo. La rajadura del velo del templo no es un milagro que deba tomarse a la ligera. Como dato adicional, había sido fabricado por lino torcido, y esto nos da la idea de una tela que es sumamente resistente, capaz de resistir la máxima tensión, y ninguna mano humana habría sido capaz de romper ese velo, y no habría podido ser dividida en 2 por alguna causa accidental. Sin embargo, y es extraño decirlo, en el instante en que nuestro Señor Jesucristo fue rajado por la muerte, el velo del templo que ocultaba el lugar santísimo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y esto marca un antes y un después en la historia humana. Esto es un hecho real, histórico, que el velo del templo fue rasgado en 2 de arriba a abajo, como un hecho espiritual, que es todavía mucho más importante para nosotros. Y es que allí es abolida la ordenanza legal que separa. En la ley existía esta ordenanza. ¿Y cuál es esta ordenanza? Que solo el sumo sacerdote podía entrar en este sitio, el lugar santísimo, y tenía que hacerlo solo una vez al año y con sangre ajena. Y si alguien ajeno a ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, habría tenido que morir frente a la presencia de un Dios santo que no tolera el pecado. De hecho, el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, y el pueblo común y corriente llegaba hasta el patio. Y aún más alejados podían llegar los gentiles y los no judíos. Así que imagínense, si esta ordenanza siguiera hasta el día de hoy, nadie podría llegar a su presencia sin morir en el acto. Pero en la cruz, el que dijo, yo soy la puerta, nos abre la puerta directo al Padre. Nos abre una entrada libre a su presencia, donde podemos llegar sin ninguna restricción. Porque Dios en la cruz rasga al Hijo de Dios con su justicia de arriba a abajo, haciendo justicia sobre nuestros pecados. Y este acto precioso de justificación es reflejado en el velo del templo, donde Dios lo rasga de arriba a abajo, haciéndonos ver que la separación que existía entre Dios y los hombres es acercado por su Hijo Jesucristo, el ser perfecto, con compasión inimaginable. Se queda en esa cruz sufriendo por nosotros para que podamos acceder a la presencia de Dios sin consumirnos en el acto. Pero hay algo que deben hacer antes. Esta obra deben aceptarla. Deben darse cuenta que su condición de pecado hace imposible que entren a la presencia de Dios. Cristo abrió la entrada, pero deben creer para que sea válido en sus vidas. Deben arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como su Salvador, o si no llegará la muerte a sus vidas. Y si la obra de la cruz no se aplica a ustedes, entonces no aceptaron que Cristo pagara sus pecados y deberán pagarlos por toda la eternidad en condenación. ¿Es justo? Claro que sí.
porque somos culpables. El pecado es más que solo romper reglas. El pecado es una condición que no podemos limpiar con nada. Está arraigado en lo más profundo de nuestra alma. Y solo la obra de Cristo puede librarnos de ese poder que nos controla. Y continuemos en el pasaje. Y al pasar estas 3 horas de tinieblas, se nos dice que Jesús clamó a gran voz. Así que los invito a ver nuestro último punto, que es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo en el versículo 46. En esta escena está Jesús de Nazaret. Se ve al protagonista de esta historia que cambió al mundo. La obra de redención fue hecha. Los pecados fueron cargados por él en esas obras de tinieblas, sufriendo de una forma que nosotros jamás podremos comprender, aceptando el castigo eterno por nuestros pecados. Luego de este acto de sustitución perfecta, se escucha una voz triunfante en medio de este panorama desolador. Generalmente la cruz agota a cualquier sentenciado. La mayoría muere por asfixia, ya que el peso de su cuerpo y la posición de sus brazos impiden que pueda respirar correctamente. Pero nuestro Señor, como un gran guerrero, alza la voz que miles escuchaban en el desierto cuando predicaba, o cuando estuvo en la barca y predicó a las personas que estaban en la orilla, o cuando gritó en medio de la tempestad y la creación escuchó atentamente a su creador. En ese instante, en la cruz, con la vista alejada de todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra, en ese instante, allí en la cruz, con la vista alejada, ya que su obra está hecha, sus ojos se dirigen al cielo, al ser que más ama, su Padre, que está en los cielos, y comienza su oración diciendo, Padre. Y esto es crucial. Esto es muy crucial. En toda la obra de la cruz, Él nunca dejó de ser hijo y jamás dejó de ser Dios. En la cruz, la obra de sustitución está hecha. Nuestros pecados tienen solución, la entrada está abierta. Y en un tono de victoria y regocijo, luego de todo el sufrimiento que padeció en la cruz, con su vista al cielo, sus brazos abiertos, exclama, en tus brazos, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Frase citada del Antiguo Testamento, exactamente del Salmo 31, versículo 5. Y vemos cómo la Biblia está saturada de Cristo y cómo Cristo está saturado de Biblia. Está tan saturado de palabra que incluso en su misma muerte no podía dejar de citar la Escritura. Y la cita dejando en las manos del Padre su Espíritu. El Evangelio de Juan nos da una palabra que también es citada al momento de su muerte. Voy a citar Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Una palabra que nos da la seguridad que esta obra está completa. Que a esta obra no hay nada más que agregar. Ya está hecho, ahora y para siempre. El pecado es completamente derrotado. Su poder es incapaz de compararse con el poder del Redentor.
El pecado ya no reinará más en la vida de aquel que cree en la obra de la cruz. El pecado ya no será rey y señor de aquellos que son salvos por la gracia de Cristo. Y nos dice el pasaje que entrega su vida. Él tenía todo bajo control. La muerte no pudo con él. El Señor lo derrota y triunfa sobre todos sus enemigos. La obra de la cruz se completa. Por más que Satanás lo tentó para que no fuera a la cruz, Jesús de Nazaret resistió toda tentación y con determinación cumplió la obra a la que fue enviado, cumplió la obra que se le asignó desde antes de la fundación del mundo, una obra perfectamente planeada para dar perdón, para otorgar salvación a todos los que crean y confíen en la obra de la cruz. Pero esta victoria no acaba aquí. Porque alguien que muere no tiene control de lo que ocurre después que deja este mundo. Y según las Escrituras, Cristo vive. El que te quiere salvar, vive. Y rompe las cadenas de la muerte, resucitando al tercer día, porque una tumba no fue su lugar de descanso eterno, sino que asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra, porque su triunfo de la cruz está completo. Y lo increíble es que por siempre llevará las marcas de la cruz. Llevará siempre las marcas de la obra de las que les otorga salvación. Sus manos, pies y costado, con las marcas de los clavos, reflejando que salvarte no fue fácil. Y ahora es el momento que te decidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir negando la existencia de un Salvador? ¿La existencia que existe salvación? ¿Vas a negar que necesitas ayuda? ¿O que el pecador, o que el pecado no existe? ¿Crees que puedas darte el lujo de hacer esperar a Dios? Si esperas, dices que no. O tal vez seas muy osado y digas que no. No quiero. Pero ya sabes las consecuencias de decir que no. Nadie es salvo automáticamente. Y la condenación está a un paso. Nadie tiene asegurada su vida. Nadie. Y si partes sin Cristo, pagarás tus pecados justamente por toda la eternidad en la condenación. No esperes para tomar esta decisión. Acepta a Cristo como tu Salvador ahora, en estos momentos. Ya vimos que no es necesario estar cómodo o en silencio para orar. Cristo oró cuando lo estaban crucificando y Dios lo oyó. Por lo tanto, acércate a Él y Él te va a escuchar. Y les puedo asegurar que si piden por salvación, Él se los va a otorgar. Que el Señor tenga misericordia en esta tarde. Y esperamos de todo corazón que tomen la mejor decisión de sus vidas. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, buenas tardes, hermanos, amigos, amigas. Quiero que me acompañen, vamos a leer una porción en las Escrituras que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Era una noche donde llovía a cántaros en la Inglaterra de décadas atrás. De hecho, llovía tanto que ni siquiera el
pastor pudo llegar a predicar a la reunión, y por lo tanto otro hermano tuvo que ponerse de pie y entregar el mensaje. Quizás no fue tan problemático porque, por razones entendibles, no había muchos feligreses asistiendo, pero sí había un adolescente empapado que había entrado probablemente a refugiarse de la lluvia. Así que este hermano comienza leyendo un pasaje de las Escrituras, lee este pasaje de Isaías que dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y entonces este hermano empieza a explicar el pasaje y empieza a decir, no necesitas ser muy inteligente para mirar, no necesitas tener grandes estudios para mirar, no necesitas ser muy astuto para mirar, basta con que mires. Y este texto te llama a mirar. No tenía mucho más que decir, y entonces fija su mirada en este adolescente que estaba ahí sentado y le dice: joven, te ves bien miserable. Y entonces sorpresivamente se pone a gritar: mira, mira, mira a Cristo crucificado, míralo a él colgado en la cruz para morir por ti. Y este joven relata después que dice: y yo miré, y miré hasta que se me salieron los ojos de las órbitas. Este joven se convirtió en esa tarde, su nombre es Charles Spurgeon, y posteriormente pasó a ser uno de los mayores predicadores en la historia del cristianismo. Esta es la historia de su conversión, y él la relata en términos de mirar, una mirada de fe que lo lleva a creer en Cristo. Y así como Spurgeon, el texto que vamos a leer en estos minutos que siguen, tiene que ver con un pueblo que al igual que este joven en esta reunión, en un momento específico de la historia, a un futuro, va a mirar y va a ser salvo. Vamos a Zacarías entonces, capítulo 12, versículo 10, que dice la palabra del Señor. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Y entonces en esta reunión, en estos minutos, en este mensaje, quiero hablarles precisamente de la mirada que salva, la mirada de fe, la mirada que salva no solamente a este pueblo en este pasaje, no solamente a un personaje como Spurgeon en la historia que les compartí hace unos minutos atrás, sino también la mirada que me salva a mí, que te puede salvar a ti, si miras con fe en esta tarde. Y entonces el texto que acabamos de leer nos muestra que la mirada de fe, la mirada que salva, se caracteriza por lo menos por 4 cosas. En primer lugar, es una mirada que debe ser impulsada por el Espíritu de Dios. Es una mirada que debe tener como objeto a la persona de Cristo. Es una mirada que debe caracterizarse por un arrepentimiento profundo, y ese arrepentimiento debe ser profundamente personal. Dicho de otra manera o expresado en otras palabras, cuando se trata del mirar que salva, número 1, su origen es divino. Número 2, su objeto es impactante. Número 3, su convicción es profunda. Y número 4, su carácter es personal. Vamos a ver entonces cómo el texto que acabamos de leer nos muestra cada una de estas 4 características. Están todas contenidas acá, y entonces veremos
¿De qué manera están contenidas en el pasaje que acabamos de leer? Número 1, cuando se trata de la mirada de fe, la mirada que te puede salvar, su origen es divino. Y esto lo tenemos al principio del versículo 10. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 10 al principio? Y derramaré, es Dios el que está hablando, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Dios, en otras palabras, está derramando algo. Y normalmente en la Biblia, cuando Dios derrama algo, la perspectiva no es muy positiva. Suele mostrar a Dios derramando juicio, justo y merecido, por supuesto, pero juicio después de todo. Sin embargo, cuando se habla de Dios derramando su espíritu, en otros pasajes de las Escrituras, la idea es Dios provocando un cambio en la disposición de nuestro corazón para hacer algo distinto. Y eso es justamente lo que tenemos acá en este pasaje. Si el pueblo mira, eso es lo que continúa diciendo el profeta, mirarán a mí. Si el pueblo mira, en otras palabras, es solo porque antes de mirar, la disposición del corazón de ellos ha sido cambiada, ha sido transformada por Dios. En vez de este hambre de grandeza, de considerarnos buenas personas, de autojustificar nuestros actos, de tener siempre la razón cuando sabemos que estamos equivocados, hay un hambre de gracia. Hay un espíritu de humildad en el corazón. Hay una disposición distinta de humildad en el corazón, dispuesta a reconocer dónde y cuándo hemos fallado profundamente y a clamar en oración a Dios pidiendo por esa gracia. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que cuando miran de una manera distinta. Cuando este pueblo mira con esta disposición del corazón cambiada, ve más allá del personaje físico que tienen delante y empiezan a ver quién realmente es la persona que está delante. De la misma manera, estimado, estimada, la mirada que salva tiene que ser provocada por Dios obrando en tu corazón. Tu orgullo, tu actitud dura, tu actitud escéptica, quizás aburrida, quizás hasta burlona, es cambiada. Esa disposición del corazón es quitada y un corazón que es tocado por Dios es un corazón que se ablanda, que es posible de ser moldeado. Y entonces cuando tu disposición cambia, empiezas a ver a la persona de Jesús y ves a alguien distinto al que habías visto durante toda tu vida. Ves más allá de una simple buena persona en Jesús. Ves más allá que un simple buen ejemplo en la persona de Cristo. Empiezas a ver en él a alguien de quien depende el destino eterno de tu alma. Pero para eso, Dios tiene que obrar en tu corazón. Su origen es divino. La pregunta entonces que comenzamos a plantearnos ya desde un inicio ¿es esta la condición de tu corazón en estos momentos? ¿Es esta la condición de tu disposición en estos momentos? Quizás inexplicablemente para ti, estás adquiriendo cierto interés en las cosas de Dios, en el mensaje del Evangelio, que no te explicas porque nunca lo habías sentido antes a lo mejor, y ahora sorprendentemente estas cosas te están interesando. No desperdicies esta oportunidad. Si Dios te está hablando de esa manera, pon atención, no desperdicies esta oportunidad. La mirada que salva siempre parte con Dios obrando y transformando la disposición de tu corazón. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Su origen es divino. Pero en segundo lugar, la mirada que salva, cuando se trata de ella, lo segundo que nos dice este pasaje es que su objeto es impactante. Fíjense cómo continúa el versículo 10. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron.
mirarán a mí, a quien traspasaron. Traspasaron en esta frase implica una acción violenta, cruda, sanguinaria, de atravesar completamente a una persona con una lanza o con una espada con el fin de provocarle la muerte. Esa es la idea de traspasar en este pasaje. Pero algo curioso es que aquí es Dios el que está hablando. Y Dios no puede ser traspasado. Dios es espíritu. Dios es inmortal. Y entonces acá la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se habla de Dios siendo traspasado si Dios no puede ser traspasado? ¿Cómo puede ser lo que se está mostrando en este pasaje? La respuesta se produce siglos después, cuando Dios mismo toma forma humana, cuando Dios mismo toma un cuerpo, se hace hombre semejante a nosotros, y estando en esa condición de hombre, es colgado en una cruz donde hay clavos que atraviesan sus manos, hay clavos que atraviesan sus pies, hay espinas que atraviesan su cuero cabelludo, y hay una lanza que atraviesa su costado. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿No da un mensaje toda esta imagen, quizás, que a lo mejor suena cruda y sanguinaria, de ser traspasado? Por supuesto que sí. Nos está gritando, aún sin palabras. Ahí está el cumplimiento de esta idea. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero ¿saben? La mirada de fe va un poco más allá. Y la mirada de fe se da cuenta que eso que está pasando físicamente en la cruz nos apunta a algo más profundo. Porque el corazón de Dios, el Hijo, el corazón de Jesús es traspasado de una manera mucho más terrible y profunda que lo que hicieron esos clavos, esas espinas y esa lanza. Solo unos versículos más adelante, en este mismo libro en el que acabamos de leer, ¿saben? Dios le habla a su propia espada y le dice a su propia espada que hiera al pastor, que hiera al buen pastor. Y entonces lo que nos está diciendo este pasaje es que aquel que traspasaron no solamente será traspasado por una lanza humana, sino que la misma espada del juicio de Dios va a traspasar su corazón de una manera mucho más terrible que lo que pueda ser una lanza o una espada humana. Y ahí es donde llegamos al corazón, al núcleo del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con una espada, pero la espada del juicio de Dios, traspasando a Dios en la persona de su Hijo. Tú te preguntarás a lo mejor qué tiene que ver esto conmigo o contigo. Tiene todo que ver por lo siguiente. Mira, cuando tú mueras, tu juicio, tu condena, que mereces justamente por tu rebelión, por tu indiferencia y por tu pecado, es la espada eterna del juicio de Dios traspasando tu corazón, para siempre y por toda la eternidad. Eso es lo que tú y yo merecemos por nuestra rebelión y por nuestro pecado. Tú mereces el juicio, ser atravesado por toda la eternidad, por la espada eterna del juicio de Dios. Pero ¿qué pasó en la cruz hace 2000 años atrás? Jesús, el Cristo, tomó tu lugar. Y Él, tomando tu lugar, es atravesado por esa espada que tú mereces recibir para que tú no tengas que recibirla. Por otro lado, Él, lo único que merece es el cielo. Su vida justa, su vida recta, su vida perfecta que nadie más en la historia de la humanidad ha logrado vivir. Lo único que merece es la sonrisa, el abrazo y las palabras de afirmación de Dios diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo todo mi contentamiento. ¿Y sabes? Él lo que ofrece es que tú ocupes su lugar para que se pueda decir de ti lo que se dice de él o lo que él merece. Para que tú recibas la afirmación completa y total de Dios, porque estás cubierto y revestido por la rectitud de Él.
Esa es la buena noticia del Evangelio. Ese es el mensaje extraordinario, impactante, que está contenido en el Evangelio. Que tu eternidad en condenación puede ser pagada por Cristo en la cruz. Y que la rectitud que tú jamás lograrás tener puede serte imputada y puede ser revestido por ella de una manera completamente gratuita para ti, porque Cristo te la está ofreciendo aún hasta este día. Eso es impactante. Y cuando miras con fe, lo que miras es justamente esa obra que Cristo ha realizado y te ofrece ahora hasta el día de hoy. Cuando se trata de la mirada de fe, su objeto es impactante. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero ahora, en tercer lugar, la mirada de fe no solamente se caracteriza por un origen divino o por un objeto impactante, sino en tercer lugar, por una convicción profunda. Fíjense cómo sigue el pasaje. Dice, mirarán a quien traspasaron y llorarán, como se llora por hijo unigénito. Luego dice que se van a afligir, como quien se aflige por un primogénito, que habrá un gran llanto en Jerusalén. ¿Se dan cuenta todo el lenguaje que ocupa el profeta para hablar de llanto, de aflicción? Hay una convicción profunda en este pasaje. Y el profeta, para buscar un punto de comparación, para darnos cuenta del grado de llanto y de aflicción que se está describiendo acá, ¿saben? Coloca delante de nosotros la forma más profunda de aflicción privada que pueda existir, y por otro lado coloca la forma más profunda de aflicción pública que pueda existir. Por un lado, nos coloca la forma más profunda de dolor privado que pueda existir en el versículo 10, diciéndonos, esta aflicción va a ser como cuando pierdes a tu único hijo. No hay dolor más profundo que perder a un hijo único, más aún en esta cultura en la que se nos muestra esta verdad, que era una cultura que dependía de ese hijo para poder mantener la tierra, mantener la heredad, mantener la línea de la familia. Perder a tu único hijo era desaparecer para siempre, era perder todo tu legado, era devastador, era visto incluso como una maldición por parte de Dios. No hay aflicción más profunda que la pérdida de tu único hijo. Es la manera más profunda de aflicción privada que puede haber en el corazón de un padre. Pero luego en el versículo 11 el profeta también coloca la forma más profunda de aflicción pública que puede haber, y que es la muerte de un gobernante justo. ¿Qué dice el versículo 11? Que habrá un gran llanto, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y uno dice, ¿qué es esto del valle de Megiddo? ¿De qué se trata esto de este llanto que hay acá? ¿Saben? Este llanto se refiere probablemente a la muerte del último rey justo que tuvo Judá, el rey Josías, que murió, curiosamente, traspasado por una flecha mientras peleaba contra el faraón Necao. Los hebreos tenían un día de llanto precisamente por este rey. ¿Por qué? Porque fue el último rey justo que tuvo el pueblo. Era la última esperanza que tenía el pueblo de que a lo mejor el exilio y el castigo de Dios no cayera sobre ellos. Y ese rey murió. Y luego de él, exilio. Luego de él, deportación. Luego de él, juicio. La última esperanza del pueblo fue traspasado. Y no hubo más esperanza para el pueblo. Convicción, llanto, lamento profundo. ¿Saben? Lo mismo pasa con nosotros. Fíjense que lo que tienen en común estos dos ejemplos es una pérdida completa de esperanza. Ya no hay esperanza, murió el único hijo, ya no hay esperanza, murió el último gobernante justo. Estamos perdidos. No es que ellos estén perdidos, no es que todo el mundo está perdido, no es que mi vecino está perdido, no, yo estoy perdido, yo no tengo esperanza. Lo mismo pasa con la mirada que salva, con la mirada de fe. La obra de Cristo, Cristo sufriendo en la cruz, no es algo que hicieron los romanos hace 2000 años atrás nomás, no es algo que hicieron los hebreos que crucificaron a su propio Mesías, no, es algo que hicimos nosotros.
mis pecados. Cuando yo miro con fe lo que estoy viendo en la cruz, no es al resto crucificando a una persona y qué triste y qué conmovedor eso puede hacer. No, soy yo. Son mis pecados los que clavaron a mi Salvador en la cruz. Eso es lo que yo estoy viendo. Como decía Lutero, andamos con los clavos en nuestros bolsillos y cada vez que pecamos, los tomamos y martillamos la cruz con ellos. Eso es lo que vemos. Hay una convicción profunda de que esto es algo que me afecta a mí personalmente. Si Él está muriendo es por mí. Veo lo horrible que es mi pecado, que requiere que el mismo infierno caiga sobre Él para que yo pueda ser salvo. Eso es lo que ve la mirada de fe. La convicción es profunda. Eso es lo tercero. Noten, sin embargo, una gran diferencia. Noten que a diferencia de la muerte de este primogénito en el versículo 10, o de la muerte de este gobernante justo en el versículo 11, donde ya no hay más esperanza, porque están muertos, a quien han traspasado, aquí en este pasaje, está vivo. Y ellos lo están mirando, mirarán a mí, a quien traspasaron, lo están viendo y lo están viendo vivo. Y sí, puede ser terrible la convicción que produce, él está vivo y yo fui el culpable de que haya sido traspasado. Pero al mismo tiempo hay esperanza, porque él vive. De la misma manera, estimado, estimada, el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Hay alguien que está vivo y que ha pagado por ti y que te ofrece salvación. Y entonces, aun cuando tu pecado es tan terrible que lo llevó a sufrir el infierno en tu lugar, Él ha triunfado y Él te ofrece salvación. Y entonces, tu decisión y el llamado que hacemos a ti es a que aceptes esa salvación que Él está ofreciendo. Te aferras a Él por salvación. Eso es lo que hace la mirada de fe, lo que nos lleva, por supuesto, a nuestro cuarto y último punto. La mirada de fe no solamente tiene un origen divino, no solamente tiene un objeto que es impactante, no solo tiene un carácter que es absolutamente profundo, sino que finalmente el carácter es completamente personal. Fíjense cómo terminan los versículos 12, 13 y 14. Es un poco repetitivo, pero enfatizan algo que es muy especial. Fíjense cómo se divide en este párrafo a las diferentes tribus y clanes del pueblo de Israel. Y se nos dice que ellos van a hacer lamentación, pero separados unos de otros. No van a estar juntos en este llanto y en esta aflicción. Están separados los unos de los otros. Y no solamente están separados por tribus, fíjense que, curiosamente, los hombres y las esposas de estos hombres también están separados cada uno de por sí. Y uno se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Por qué se hace este énfasis en que las tribus y los clanes estén separados lamentándose y los maridos de sus esposas estén separados lamentándose? La razón probablemente que se nos quiere comunicar con esto es que este llanto, este arrepentimiento, esta convicción no es algo provocado por una especie de histeria colectiva, donde todo el mundo está conmovido y entonces yo sigo a las masas y me conmuevo junto con ellos simplemente por seguir al grupo. No. No se trata de una especie de lamento grupal donde yo me dejo llevar por la emoción de todo el grupo y me uno con ellos en una emoción que en realidad no partió en mí, sino que es de todo el resto del grupo. Es algo profundamente personal. Tampoco se trata de que te conmuevas por ver quizás a la persona que tú más amas lamentándose a tu lado, tu propia esposa, y eso te lleve también a conmoverte. En otras palabras, te da pena que ella tenga pena. No se trata de eso. Es algo profundamente personal. Cada uno se retira en privado a lamentarse, a llorar amargamente por lo que ha estado pasando. Lo mismo pasa, estimado, estimada, con la mirada que salva. No es tu familia
la que va a creer por ti. No es que se va a producir una especie de avivamiento donde tú vas a seguir a las masas y donde muchos van a pasar adelante a hacer su profesión de fe y entonces tú los vas a seguir, porque es lo que hay que hacer, porque el resto también lo está haciendo. Tu familia no es salva en tu lugar. Tú no eres salvo porque tus padres sean cristianos. Tú no eres salvo porque tu hermano o tu hermana sea cristiano. Tú no eres salvo porque tu esposo o tu esposa, como dice este pasaje, crea en Cristo como Salvador. Tiene que ser algo personal. Eres tú el que tiene que tomar una decisión con respecto a lo que vas a hacer con Cristo. Y la pregunta entonces que queda en el aire es qué es lo que vas a hacer tú. Y nuestra oración es que tu decisión sea precisamente aferrarte a Cristo por salvación. Quiera el Señor, quiera Dios, que el Espíritu mueva tu corazón en esta tarde. Y la pregunta que te dejamos para concluir ya es, ¿qué vas a hacer? Y nuestro llamado es a que mires, mira, estimado, estimada, mira. Si estás sintiendo al Espíritu moviendo tu corazón, dándote quizás un interés que nunca antes habías sentido por las cosas de Dios, mira, estimado, estimada, mira a Cristo. No veas en Él simplemente a un pobre ser humano que está siendo torturado, mira en Él lo que realmente Él es. Dios mismo sufriendo el infierno que tú mereces para poder rescatarte y salvarte. Date cuenta de tu condición de rebeldía. Clama a Dios por salvación. Vuélvete a Él de una manera personal, pidiéndole a Dios que aplique esa obra a tu propia vida. La mirada que salva, es la mirada que tú puedes tener en esta tarde. Pero tienes que creer, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y nuestra oración es que esa sea tu decisión justamente en esta tarde. Vamos a orar y luego vamos a terminar. Gracias, nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, gracias por tu poder, gracias porque no depende de nuestra torpeza, de la torpeza de nuestras palabras y de nuestros labios, depende de ti, porque tú eres poderoso, depende de tu espíritu, porque tu espíritu es el que obra para salvar. Rogamos que en tu poder tú obres a través de tu palabra en esta tarde. Y si hay alguna persona en esta sala virtual que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador, tú puedas obrar en su corazón y esta persona pueda clamar a ti y ser salva. Porque el que viene a ti, tú nunca le echas fuera. Gracias por poder compartir un mensaje que nos ha hecho a nosotros también tanto bien. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.